Lo dijo en la primera hora. Como ha pasado la mayor parte del tiempo, me parece que hay apenas dos antecedentes en los cuales empleadores y trabajadores se pusieron de acuerdo. Este año no se pusieron de acuerdo los sindicatos y el sector empresarial a efectos de llegar a un entendimiento sobre cuál debería ser el monto del salario básico unificado para el año 2025. Hay que recordar que el año pasado tampoco se pusieron de acuerdo y el gobierno dispuso un aumento de $10, pasó de 450 a 460 dólares mensuales. La ministra Ivonne Núñez la semana anterior había señalado que de acuerdo a las proyecciones, a los cálculos, de acuerdo a lo que dice la ley, el aumento podría ser justamente de $10. Veamos qué nos dice Richard Gómez a esta hora, 7:48. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Richard, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Belkis? Un saludo y gracias por la oportunidad de poder participar en esta entrevista. Gracias a usted por la gentileza de conectarse a nuestro espacio. ¿Cuál es su criterio sobre la ausencia de acuerdos entre empleadores y trabajadores en el marco del Consejo Nacional de Salarios? Bueno, yo estuve participando durante algún tiempo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, casi alrededor de 6 años. Y durante todas esas propuestas que llevaba el sector empleador, siempre la propuesta del sector empleador fue 0 incremento al salario básico unificado. Mientras los trabajadores de alguna manera, pues buscábamos, al menos desde la CUT, un incremento razonable que se justifique de alguna forma al comportamiento económico, a la situación de la inflación, a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero siempre ha habido una postura realmente del sector empleador bastante dura, en el sentido de no reconocer hasta en los mejores momentos en los que le fue económicamente, de plantear un incremento bastante irrisorio. Por eso es que lastimosamente ahora que en el Consejo, bueno, no tengo la oportunidad de participar, pero hay otros compañeros de la central que están dentro de ese organismo, la situación no ha cambiado, la dinámica no ha cambiado. Por una parte, el Ministerio de Trabajo convoca tarde estas reuniones, por otra parte, los empleadores mantienen una postura irrisoria, y por otro lado, pues un sector lamentablemente de representación laboral plantea un incremento de más de $100, cosa que en este país suena realmente no sé si una propuesta política, pero no que se compadece con la realidad del Ecuador tampoco, ¿no? Entonces, la dinámica no ha cambiado, sin embargo, hoy en día pues le toca al Ministerio de Trabajo determinar esa fijación del nuevo salario del 2025 y esperamos lo haga en función de los indicadores proyectados a nivel de crecimiento económico y de la inflación y de ir recuperando un poquito el poder de compra, el poder de adquisición de los trabajadores, pensando en que si un trabajador tiene 20, 30 dólares más en su bolsillo, no significa que esa plata la va a guardar, sino que esa plata va a servir para poder comprar y para poder mejorar su estilo de vida y con eso pues justamente gana la economía del Ecuador. Lastimosamente eso desde el sector empresarial nunca se ha visto y por eso esas condiciones tan distintas entre un sector que plantea $100 y otro que plantea creo que 3 o 4 dólares que plantearon este año. Y yo en los 5 o 6 años que estuve siempre planteé el sector empleador 0, porque ellos tienen un criterio que lo adopta el INEC de que existen en cada domicilio 1.5 perceptores, o sea, como que trabajara un trabajador y la mitad de otro trabajador en cada casa. Situación que usted ve que al día de hoy con tanta migración y la gente que lastimosamente ha recibido el impacto de los cortes de energía y todo lo que ha vivido el Ecuador, no creo que esas sean las condiciones donde el INEC siga tomando esa variable que realmente perjudica a los trabajadores en un momento de definición del salario básico. No escucho. No se le oye a Belkis. Perdón. Pueden abrir el micrófono. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Ahí estoy. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ahí sí. Decía Richard que cierto es, la dinámica no ha cambiado y tan es así que al menos yo en lo personal no recuerdo un año en que empleadores y trabajadores se hayan puesto de acuerdo. Al final del día siempre ha sido el Ministerio de Trabajo, o al menos en este último tiempo, el que ha definido este incremento. Por parte de los trabajadores siempre se ha procurado como parte de la propuesta que se pueda lograr un incremento que permita equiparar el costo de la canasta básica. Ante esto, evidentemente, no se ha cedido. ¿Cuáles son los argumentos en ese sentido y qué expectativa tienen ahora? Mire, primero, el considerar que el salario básico unificado lo reciben alrededor de 400.000 trabajadores.
Y para mí, lo he dicho antes, durante y después, ahora que no estoy en el Consejo, existen, por ejemplo, ramas de la actividad que no se pueden entender y jamás aceptar. Un comisariato X, como se llame, ¿no? En todo el país que conocemos grandes cadenas de supermercados, 3 grandes cadenas de supermercados. Usted puede aceptar que en una de esas cadenas de supermercados alguien gane un básico, cuando realmente ellos son los que más han vendido, inclusive en la pandemia. Sectores como el camaronero, que el propio Ministerio de Finanzas determina ahora que son uno de los que más ventas han tenido. Y de ciertos sectores, parece mentira, donde más ingresos han tenido es donde la clase trabajadora menos gana, menos recibe. Y es por eso que, de alguna forma, la propuesta debería ser tampoco caer en el extremismo de plantear un ingreso de golpe o una fijación de golpe al salario básico unificado, sino por eso nosotros alrededor de la CUT habíamos realizado los siguientes análisis. Ojo, en base a la inflación que había hecho las propias entidades estatales. De la inflación se proyecta 1.93 para el próximo año, que son alrededor de $8.88. Y el crecimiento económico que plantea la CEPAL, el FMI y el Banco Mundial bordea alrededor del 1.6%. Eso quiere decir $7.36 más. De total, 16,24. ¿Y por qué no poner un mecanismo de ajuste? Nosotros habíamos planteado un mecanismo de ajuste de 6.76 para llegar a unos $23 de incremento de fijación del salario básico, comprendiendo que no es la gran mano de obra del país la que recibe este salario básico. Sin embargo, no deja de ser realmente insultante para los trabajadores y para el país que realmente sectores productivos que pudiendo pagar un mejor salario básico unificado no lo hagan, y en el Consejo plantean prácticamente que están en quiebra, como dicen prácticamente todos los años. Sin embargo, estas empresas las vemos que de alguna forma pues mejoran sus indicadores económicos, pero eso no se ve quizás en los empresarios o los dueños de las instituciones, pero no se ve realmente en la clase trabajadora, que es la que hace la institución, las empresas. Ahora, obviamente revisando las diferentes propuestas que han sido presentadas, que fueron presentadas en su momento por parte de los sectores de trabajadores, el FUD había planteado un aumento sobre los $100 del salario básico unificado, bajo el argumento de que tiene que llegar o tiene que acercarse al valor de la canasta básica familiar. Por otra parte, hubo ahí un gremio, un colectivo de trabajadores públicos y privados que estaba siendo representado por el abogado Cristóbal Buendía, que planteó un incremento de $25 al salario básico unificado. Ustedes como CUT plantearon un valor exacto y más allá del valor que pudieron haber planteado, ¿ustedes cómo evalúan estas dos propuestas que habían sido presentadas, de 100 y pico y de $25, Richard? Lastimosamente, esas son las divergencias en el movimiento sindical, ¿no? Por un lado se plantea un incremento de $100, que es un imposible. Estamos hablando de una utopía en un país subdesarrollado como el nuestro, con todos los problemas financieros que tiene. La intención no es de quedar bien solo con los trabajadores, sino poder demostrar técnicamente. Para eso el Consejo tiene su equipo asesor, tiene la información de los organismos del Estado para poder llegar justamente a aterrizar en una fijación que tenga un componente técnico, pero también un componente que refleje la realidad de los trabajadores. En muchas casas existe un solo trabajador y gracias a Dios pues puede como jefe de familia sustentar su hogar, y pensar en un salario de 460 pues no alcanza, pero tampoco caer en el otro parámetro de un planteamiento demasiado fuerte que el sector empleador, ni el país, ni el gobierno lo van a aceptar, porque eso inflaría los costos primero para los propios trabajadores por un lado, originaría también el despido de la clase trabajadora porque no van a poder pagar estos salarios, o si no la informalidad. Vea usted, mi estimado, yo que trabajo también en el IES, soy vocal del Consejo Directivo, justamente la percepción o los datos, la data que nos arroja, el incremento en este caso de los números de trabajadores, no bordea alrededor de 20.000 personas en lo que va del año. Entonces, si vemos realmente los trabajadores que tienen empleo fijo, que tienen un empleo bajo una contratación, una formalidad, realmente es muy menor a lo que vemos que ocurre. ¿Por qué? Porque muchas personas optan de alguna manera por tener a los trabajadores, hacerlos laboral, pero no pagarles sus derechos, ni afiliarlos al Seguro Social, ni darles su contrato de trabajo. Entonces, la intención hubiera sido importante. Ojalá podamos regresar al Consejo y podamos estructurar una posición conjunta, como sí la tiene el sector empleador, más que sea para que el sector empleador diga que no tienen dinero, que el planteamiento de ellos es cero, más que sea para eso, ellos sí se unen. En el caso de los trabajadores, las divergencias existen y a la hora de hacer propuestas, pues aquí usted ve la diferencia entre una y la otra. Pero lo que hay que decirle al país es que existe una norma, existe la ley, y no, la ley debe aplicarse también en favor de los trabajadores. Y en función de eso, si el indicador económico determina un valor de productividad que va a haber el próximo año, el crecimiento económico, del de la inflación, y también haciendo un análisis de la canasta básica, está en 858.67 centavos.
y el salario básico es 460, pues es imposible, más los décimos, más todo, llegará quizá a $600. Todavía hay una diferencia importante para cubrir el costo de la canasta básica. Y ahí Richard, yo pensaría que el sector empleador y trabajador deberían proponer una alternativa para que haya un valor que se vaya subiendo anualmente para que en unos 5 o 6 años alcancemos la canasta básica. Eso sería lo técnico, eso sería lo ideal, pero caer en los extremismos de no plantear nada y los otros plantear todo, yo creo que este es el país del todo nada, y ahí estamos con las respuestas que el día de hoy nos lleva a que el Ministerio de Trabajo sea el que pide el salario nuevamente. Richard, pero ahí recapitulemos brevemente y seamos un poco más precisos. ¿Cuál es el punto medio que procedería, según ustedes, para este incremento desde un punto de vista mucho más técnico? Si fuera solo técnico, con los datos que establece la norma, el crecimiento económico 1.6 serían $7.36. Si vamos a la inflación proyectada, es 1.93, son 8.88. O sea, si vamos solo a esas dos variables, sin considerar de que debe el salario alcanzar la canasta básica, debería haber un incremento de $16.24, debería ser el incremento de incluso con estas dos variables que usted acaba de señalar, de 16 y pico de dólares, está por encima de lo que dijo la ministra, porque la ministra habló de $10 la semana pasada, no sé si usted lo escuchó. Claro, lo que pasa es que en función de lo que establece la norma también, establece que el Ministerio de Trabajo fijará el salario básico unificado en función del índice de precios al consumidor. O sea, ella estaría cogiendo únicamente el dato de la inflación, ya no del índice de crecimiento económico, que era una variable que se analizó, se discutió en el Consejo, pero que como no hubo acuerdo, parecería, de lo que estoy entendiendo, dejar a un lado esa variable de crecimiento económico y únicamente fijar el salario en función de lo que dice la inflación. Entonces, por eso el incremento pues no pasaría de los $10, lo cual sería desde mi perspectiva un retroceso. Si el año pasado hubo $10, este año tiene que ser 10 o más, no menos de eso. Pues no, realmente en esa parte pues apelamos a la sensibilidad de la señora ministra, sobre todo el presidente de la República, que seguramente dará las indicaciones del caso, para que el salario realmente técnicamente se determine bajo las variables. Y bajo las variables, como están en los propios datos entregados por el INE, por el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, debería llegar a $16.24. No debería ser menos de aquello. Una de las discusiones que generalmente se tratan de posicionar en el contexto de los diálogos iniciales, que casi nunca llegan a feliz término entre empleadores y trabajadores, es que Ecuador tiene el salario básico más alto de la región y que termina no siendo competitivo. ¿A usted cómo le suena eso? ¿Cómo asumen ustedes desde la CUD esta discusión de que Ecuador tiene el salario básico más alto de toda la región, Richard? Bueno, el salario no es el más alto es el de Uruguay. Sin embargo, el salario va adecuado a una economía dolarizada como la nuestra. Entonces, los $460, yo pregunto, ¿qué trabajador, de alguna forma, con $460, trabajando como jefe de hogar, el único en su casa, puede salir adelante? O así trabajen los dos. Al final del día, si tienen esa suerte, y es imposible porque en el país, pues al tener una economía dolarizada, tampoco es que los precios son bajos como en otros países. Usted va con dólares a Colombia, o va con dólares, y iba con dólares, no sé ahora cómo estará Argentina, pero realmente usted podía cambiar los dólares en moneda local y usted tenía mucho más poder adquisitivo en esos pesos colombianos o en ese dinero en Argentina. Pero aquí con dólares, así como ganamos en dólares, también nos consumimos en dólares. Entonces prácticamente, mire lo que arroja la canasta, 858,67. Y ahí están algunos productos realmente muy limitados. Entonces alguien necesita, con $460, necesitaría 858 para vivir. Esa es la realidad que viven estos 400.000 trabajadores que lastimosamente, de alguna manera intentamos nosotros tener voz para poder discutir por ello. Pero el comportamiento del sector empleador, y yo hago más bien este análisis frente a la ciudadanía, cómo pensar que estos grandes negocios que han tenido ingentes cantidades económicas, que seguramente han de salir en revistas como Forbes o en estas revistas donde se ven muchos empresarios que han tenido una bonanza económica, ¿cómo puede ser posible que sigan compañeros ganando un salario básico unificado? Entonces, ahí es donde vemos que hay esta suerte de, como digo yo, de todo nada. Los empleadores por un lado quieren todo, los trabajadores por otro lado tampoco consiguen mucho, y yo creo que al gobierno le toca, en representación del pueblo ecuatoriano, pues tomar una determinación, y para eso creo que hay dos variables importantes, y ojalá el presidente, respondiéndole al país y a esa confianza que quizás muchos trabajadores tengan en él, pueda lograr una fijación que realmente no vaya en la línea de lo que dice el sector empresarial, sino en los indicadores económicos. Porque si vamos a lo que dicen ellos, lastimosamente, yo he estado en consejos nacionales de trabajo donde no hemos llegado a acuerdo, no por falta de voluntad de los trabajadores, ojo, sino porque la propuesta siempre del sector empleador ha sido
cero de incremento salarial, cero. O sea, para ellos los trabajadores ganan o viven en Suiza o están muy bien remunerados y en situación aquello pues es difícil llegar a un entendimiento con ellos. Estas dos variables que usted nos ha explicado en el curso de esta entrevista y que usted señala deben ser tomadas en cuenta por la ministra Ivonne Núñez, ¿fueron tomadas en cuenta ambas el año pasado cuando se decidió el aumento de $10 al salario básico? No, el año pasado, bueno, el gobierno tomó la determinación en función del proyecto, la proyección de la inflación y un poquito más. Por eso redondeó la cifra en alrededor de $10. Y no tomó en cuenta la otra variable. No tomó la otra variable que de alguna forma es un indicador que la propia OIT establece, ¿no? La propia OIT recomienda de alguna manera establecer tres variables. También la legislación ecuatoriana lo reconoce a la hora de la negociación. Ver el tema del costo de vida, analizar también la productividad del país y analizar también la inflación. Esas tres variables. Sin embargo, dice nuestra norma interna, lastimosamente, que cuando no hay un acuerdo, el gobierno, o en este caso el Ministerio de Trabajo, podrá fijarlo en función del indicador de precios al consumidor. Eso quiere decir exclusivamente de la inflación. Es por eso que si se quieren agarrar solo esa variable, el incremento pues no pasaría de 8,88 según los cálculos que nosotros tenemos con la data que ha entregado los propios organismos del Estado. Pero ahora, si hubiera habido una negociación, estimado Fabricio, y si hubiera realmente esa suerte de buscar un equilibrio entre la relación laboral y el sector empleador, que lastimosamente en este país tan chiquito no podemos ponernos de acuerdo, que el gobierno lidere y fije el salario en función de estas otras variables, como le digo yo, en este caso, el crecimiento económico, que el propio Ministerio de Finanzas, en un documento de alrededor de 83 páginas, en una presentación, ha indicado que el país va a crecer en alrededor del 1,6%. Ojalá sea así, pero eso también tiene que verse reflejado en la clase trabajadora, que mejore sus ingresos también, así como ganan los empresarios, que ganen también los trabajadores. Ahora, también hay un tema que no es menor y es la compleja situación económica que está viviendo la República, marcada por ejemplo, la crisis eléctrica que estamos enfrentando. Hay empresas que tuvieron que modificar sus horarios, algunas incluso no tenemos la data, pero entendemos que hay empresas que efectivamente tuvieron que generar desvinculaciones y de alguna manera se asume de que el sector empresarial no está en condiciones de poder asumir un impacto de un nuevo incremento salarial. ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, hay que ser realista, Fabricio. Si bien es cierto, esta crisis económica ha impactado negativamente a todos, también con las situaciones que se han hecho ahora de mejorar el parque térmico, la inversión que va a venir a través de inversión térmica, la energía de Colombia, hoy que vienen las lluvias y que al final este tema se terminará en los próximos días, justamente por la capacidad instalada de las hidroeléctricas que van a empezar a funcionar, y con eso pues se acabará este momento trágico que ha vivido el país. Estoy seguro que las empresas volverán a contratar. Si bien es cierto, pudieron haber despedido gente, pudieron haberles cambiado el horario, pero luego de esto, dice el presidente, a partir del 20 de diciembre, esperemos que sea así, justamente volverá toda la normalidad y tendrán que contratar gente. O sea, estas empresas no es que han cerrado, han quebrado y se han ido del país. O sea, las empresas sí. Entonces, estos 400.000 trabajadores están dentro de muchas de estas empresas que han tenido una bonanza económica durante mucho tiempo, que sí recibieron un impacto quizás por el tema de la energía eléctrica, pero hoy se van a recuperar al final del día. Entonces, así como ellos crecen, así como proyecta, por ejemplo, el propio Ministerio de Finanzas, si crece la economía en proporción a que crecen estas empresas en sus ventas o en sus negocios, en sus exportaciones. Y por otro lado, pues debería crecer a la par, que es lo justo, y la clase trabajadora, que en este caso gana el salario básico unificado. Esto es simple, técnicamente. Si ellos van a mejorar, porque así se proyecta justamente, ya el país sin apagones el próximo año, se prevé también pues, que los trabajadores de alguna manera incrementen también su salario básico. Esa sería un poco la lógica, ¿no? Porque lo otro es lo que hemos visto. Suben algunos sectores que siempre normalmente se quejan de que no tienen los recursos, pero los vemos en los datos que crecen sus exportaciones, crecen sus negocios, pero el sueldo del trabajador realmente se encarece y no crece. Entonces no hay una cultura de los empresarios, lastimosamente, de muchos empresarios en el país, de buscar alguna manera de también fortalecer la capacidad económica de sus trabajadores, porque no han entendido que en una economía, trabajadores que reciban más ingresos, no los van a mandar al banco, seguramente van a gastar más en los propios productos que están generando el sector empresarial con apoyo de los trabajadores. Entonces debería haber un equilibrio. Yo creo que al gobierno le toca ahí equilibrar justamente estas dos posiciones entre el lado laboral y el tema empresarial. Richard, gracias por el tiempo. Veamos qué resuelve la ministra en estos días. Entiendo que hasta el 20 de diciembre tomará una decisión. Muy gentil, ¿eh?
Sí, gracias, Fabricio. Un saludo a todos. Muy gentil a Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, la CUT, aquí en A Primera Hora. Se esperaría hasta el viernes 20 de diciembre. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, define el valor del salario base unificado para el próximo año, para el año 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.